hijos y herederos de sus riquezas. Somos hijos y herederos de sus riquezas. Bueno, antes de comenzar, hermanos, vamos a encomendarnos al Señor hoy en esta tarde. Yo te pido ahí donde estás, en tu casa, en tu hogar, donde estés, en tu trabajo. Cierra tus ojos un momento, hermanos. Vamos a comenzar poniéndonos en las manos del Señor hoy en esta tarde, hoy en este martes. Nos encomendamos a la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús, hoy en esta tarde, Señor bendito, queremos pedirte, Señor Jesús, que vengas a nuestros hogares, que vengas a nuestra mente, que vengas a nuestro corazón, que vengas a nuestras familias, Señor. Que te quedes tú con nosotros, Jesús, que toques nuestra mente en este momento, Señor, para que todo lo que podamos escuchar, Señor, en esta enseñanza, que no solamente se quede en nuestra mente, sino que baje a nuestro corazón, Señor, y que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, podamos poner en práctica todo lo que tú nos pides hoy en esta tarde, Señor. Sabemos, creemos y confiamos que somos hijos tuyos, Señor. Sabemos, creemos y confiamos, Señor Jesús, que tú estás con nosotros, que tú nos amas, que tú nos mueves y que tú, Jesús, quieres para nosotros la vida eterna. Y esa vida eterna, Señor, sabemos que es a tu lado, Jesús. El día que nosotros, Señor mío, seamos llamados a tu presencia, que podamos ir contigo, Padre, que podamos estar frente a ti, Jesús, y que podamos declarar, Señor Jesús, que verdaderamente tú eres un Dios de amor, un Dios de misericordia, y que a lo largo, Señor mío, de esta vida, en esta iglesia, Padre bendito, peregrina en la que estamos, Señor Jesús, que podamos llegar, Señor, a esa iglesia triunfante, Señor, a gozar contigo de la vida eterna, Padre. Nos ponemos en tus manos, Jesús, ponemos esta enseñanza, Señor mío, para glorificarte a ti, y que tu presencia, Señor mío, nos envuelva, Señor. Toca nuestros oídos, Jesús, para escuchar tu palabra. Toca nuestros labios, Señor Jesús, para poder expresar, Señor, lo que tú quieres que expresemos, Padre. Llévate la vileza de cada uno de nosotros, Jesús, y que podamos alabar, bendecir y glorificar tu santo nombre en este momento, Jesús. Nos ponemos en tus manos, Señor mío, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Bueno, pues como dijimos, hermanos, esta clase se llama Hijos y Herederos de sus Riquezas. Miren, en la clase anterior, como les dije, estuvimos viendo esa como necesidad que tenemos de tomar la decisión. Esa decisión debe ser una decisión definitiva, ¿recuerdan? Sobre dejarnos conducir por nuestros deseos, la carne, o si someter estos mismos deseos, entregárselos a Dios y dejar que Dios nos conduzca. ¿Cómo o de qué forma nos conduce Dios? Mediante su Espíritu Santo. El Espíritu Santo, todos sabemos, es nuestra luz, es nuestra guía, es nuestra fuerza. El Espíritu Santo, mis hermanos, es quien nos mueve muchas veces a tomar la decisión correcta, si nosotros lo tomamos en cuenta. Es quien nos mueve a nosotros, hermano mío, para que nosotros hagamos las obras buenas, según nos dice San Pablo. Y es también quien nos advierte cuando estamos en peligro de caer en pecado, en peligro de hacer lo que no es agradable a Dios. Por eso hoy, mediante estas citas bíblicas, hermano, mientras esta clase que estamos dando, estamos viendo, mira, si tú y yo nos hemos decidido a dejarnos conducir por su Espíritu Santo, dicen cuando comparto uno. Esto, mis hermanos, esto equivale a que nosotros nos conviertamos en hijos y herederos de la familia más rica del universo. ¿Quién es la familia más rica del universo? Pues simple y sencillamente la Santísima Trinidad, simple y sencillamente las tres personas, mis hermanos, sabemos nosotros, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dice en el libro de Romanos, escucha, Romanos capítulo 8, versículos del 14 en adelante. Escucha lo que dice la palabra de Dios, hermano. Vuelvo a repetir el epístola, perdón, a los Romanos, capítulo 8, versículos 14 en adelante. Dice así la palabra de Dios. En efecto, todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y vosotros no habéis recibido un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Antes bien, habéis recibido un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo se une, escucha, se une a nuestro espíritu para dar testimonio que somos hijos de Dios.
Y si somos hijos de Dios, también somos herederos de Dios y coherederos de Cristo, si compartimos sus sufrimientos para ser también con Él glorificados. Palabra de Dios, mis hermanos. Mira, en estos versículos que leímos en la epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 14 en adelante, viene algo bien importante, el versículo 14. Dice la palabra de Dios, te lo voy a repetir. En efecto, todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces, si tú y yo, mi hermano, estamos en este camino, te repito, queremos dejarnos guiar por Dios, pedimos a Dios dirección, pedimos que Él nos guíe. Si estamos tristes, clamamos a su presencia. Si estamos desorientados, clamamos a su dirección. Si nosotros estamos alegres, alabamos y bendecimos su nombre. Si estamos, ya lo dije, si estamos tristes, pedimos consuelo. Entonces, en pocas palabras, la palabra de Dios, mis hermanos, nos está hablando claramente San Pablo en la epístola a los Romanos, de que nosotros, tú y yo, tenemos un gran Padre. Ese Padre es nuestro Padre Dios, es nuestro Señor, es nuestro Rey. Y la palabra de Dios nos dice que así nosotros, hermanos, como somos hijos de Dios, tenemos derechos, pero también tenemos, ¿qué? Obligaciones. Tenemos las dos cosas. Cada uno de nosotros en nuestras familias, tú como padre de familia, tú como mamá, tú como hermano, tú como hijo, no sé cuál sea tu estado en familia, pero tú dentro de tu ámbito familiar tienes esas mismas responsabilidades, tienes derechos. Tienes obligaciones. ¿Qué obligación? Un padre, por ejemplo, tiene la obligación de llevar el alimento a casa. Tiene la obligación de educar a los hijos. Una madre tiene la obligación de tener, vamos a poner la casa limpia, de tener la ropa lavada, de tener la comida siempre lista para cuando llegue el hijo. Tú como hijo, ¿qué obligaciones tienes en tu casa? Pues simple y sencillamente estudiar, tal vez ayudar en los quehaceres, no sé. Entonces vemos cómo nosotros, hermanos, somos parte de una familia. Fíjate, la palabra de Dios nos muestra claramente que somos parte de una familia. ¿De qué familia? De la familia de Dios, ya dijimos. Entonces nosotros también tenemos, hermanos, según nos dice la palabra de Dios, derechos con Dios, pero también tenemos nosotros, ¿qué? Obligaciones, ¿cierto? Esto lo vamos a ir viendo un poco a poco, hermanos, según la palabra de Dios, según lo que vamos hablando, y vamos a ir entendiendo, te repito, lo que el Señor nos muestra hoy en este día, por medio de su palabra y por medio de este tema que estamos compartiendo. Mira, primeramente vamos a poner, si quieres apuntar, estás apuntando, cuáles son los privilegios y deberes como hijos de Dios. Mira, por ser hijo de Dios se tienen varios privilegios. Privilegios de ser como el hijo pródigo. ¿Recuerdan ustedes la parábola del hijo pródigo? Esto lo vemos en el Evangelio de San Lucas capítulo 15. El hijo pródigo es amado, es perdonado, ¿recuerdan? Nos dice la palabra de Dios, hermano, en el Evangelio de San Lucas capítulo 15, de un joven. En sí son dos jóvenes con su padre. Este joven, al verse cansado tal vez de tenerlo todo, al verse él, porque dice la palabra de Dios que era un hombre rico, tenía sus dos hijos, este joven al verse tal vez rodeado de tanta abundancia, por así decirlo, ¿qué hace este joven? Habla con el papá, le dice, ¿sabes qué? Simple y sencillamente dame la parte de la herencia que me toca, yo quiero irme a vivir, quiero ir a conocer el mundo, quiero estar lejos de ti, en pocas palabras, le dice eso. El papá, un hombre sabio, ¿qué es lo que hace? Dice la palabra de Dios, toma parte de la herencia, le da a su hijo la parte que le toca. El otro hijo se queda con papá. Este muchacho toma el dinero y se va. Dice la palabra de Dios, se va a un país lejano. Cuando este joven se va a un país lejano, mis hermanos, fíjate cómo la palabra de Dios nos comienza a mostrar. Veamos algo. Está en este punto el papá y el joven. El joven cuando recibe el dinero, hermanos, ¿qué es lo que hace? Dice la palabra de Dios, se va lejos. Cuando el joven se aleja de su papá, comienza con el dinero que tiene, con la solvencia económica que ha recibido el papá, se va y comienza a vivir una vida de gustos, una vida de excesos, comienza a malgastar su dinero, comienza a tener amigos, comienza aquel joven a vivir una vida feliz, es lo que él sentía, es lo que él quería. Pero ¿qué sucede, mis hermanos? Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas que aquella ciudad donde está el joven comienza a haber una gran necesidad, comienza a haber una gran hambruna. A este joven comienza a tocarle el bolsillo,
al grado de que se acaba todo lo que él tenía. Estoy así rápidamente poniendo esta parábola. Dice la palabra de Dios que aquel joven comienza a sentir hambre, comienza a sentir necesidad, al grado de tener que trabajar. Cuando el joven se va a trabajar, dice la palabra de Dios, que el joven se pone a cuidar cerdos, a cuidar marranos, a cuidar puercos. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Recordemos que el puerco para el judío pues es algo impuro, era lo peor que podía haber hecho un judío, ¿me explico? Aquel hombre cuida cerdos, convive con ellos. ¿Qué significa esto? La vileza de aquel joven, en lo que se ha metido. Aquel joven está metido en aquel chiquero cuidando, viendo cómo los puercos, cómo los animales se comen las bellotas, dice, cómo comen, y el hombre con hambre. En aquel momento el joven comienza a recordar: mi padre es un hombre rico, mi padre es un hombre que tiene empleados, los empleados comen mejor que yo aquí en este lugar. ¿Qué hace el hombre? Dice, ya sé, regresaré con mi padre, le pediré perdón y le diré que me trate como a uno de sus empleados. Incluso siendo un empleado, viviré mejor que como estoy aquí. El hombre regresa, hermano mío, regresa con el padre. Mira, recuerda, te dije al principio, el hombre está aquí, el joven se vino para este lado. ¿Qué hizo el joven? Se dio la vuelta. Cuando él piensa, regresa con su padre. Fíjate, hermano mío, lo que pasa con nosotros. Nosotros somos así. Somos hijos de Dios, somos herederos de Dios, tenemos riquezas grandísimas al ser hijos de Dios, pero siempre nosotros renunciamos. ¿Por qué? Porque queremos irnos al pecado. Dios nos lo da todo, pero nosotros muchas veces no lo queremos. El joven, cuando regresa, dice la palabra de Dios, regresa con el padre. Al momento de llegar, el joven va pensando en su mente: le diré a mi padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser tratado como un hijo tuyo. Pero dice la palabra de Dios, hermano, que el padre de aquel joven siempre estaba en la torre más alta, esperando el momento que regresara. Y cuando regresa aquel joven, el padre baja, dice la palabra de Dios, lo abraza, lo recibe. ¿Qué sucede? Así está nuestro Padre con nosotros, esperándonos cada momento, hermanos. Aquel joven recibe nuevamente la dignidad de ser hijo de Dios, de ser hijo de aquel hombre. Así Dios está con nosotros, esperando por nosotros. Fíjate la importancia que tiene esta parábola, mis hermanos. Dios nos muestra cómo nuestro Dios es sabio, cómo nosotros nos alejamos de Él, pero al fin de cuentas, hermanos, tenemos que regresar con Él. ¿Por qué? Porque nosotros sin Dios no somos nada, mis hermanos. Porque nosotros sin Dios solamente vamos a vivir en la inmundicia, solamente vamos a vivir en el dolor, solamente vamos a vivir en esos lugares. Por eso la palabra de Dios nos dice, nos muestra cómo el joven da una vuelta. Da una vuelta, inicia con Dios, se aleja de Dios, pero termina regresando a Dios. Así somos nosotros. Somos hijos de un gran rey, recuérdalo, hermano mío. Dice la palabra de Dios, hermano, escucha, perdón. Vamos a seguir viendo, mira. Cuando el joven regresa, con el padre, por medio de la parábola de que ya acabamos de ver, el hijo pródigo, Dios restaura la unión con el hijo, se vuelven a unir. Vive como hijo de Dios y comienza a ser guiado y conducido por el mismo Dios. Entendamos claramente lo que nos muestra la parábola, entendamos lo que este tema nos está poniendo. Te repito, nosotros somos hijos de Dios, tenemos derecho a las riquezas que Dios tiene para nosotros, porque somos herederos, ¿cierto? Nosotros tenemos, hermano mío, en nuestras manos una riqueza infinita, hablando espiritualmente. Dice aquí, escúchame, al mismo tiempo, esos privilegios, los que acabamos de decir, hace que tengamos también deberes hacia nuestro Padre Celestial. Tenemos derechos, pero también tenemos deberes. ¿Cuáles son unos de esos deberes, hermano? Escucha. El interesarnos por la palabra de Dios. El encontrar en la palabra de Dios una gran riqueza. El saber que Dios nos habla por su palabra, Dios nos muestra su misericordia, Dios nos muestra su guía, Dios nos muestra su luz, Dios nos muestra su amor, Dios nos muestra sus promesas. En pocas palabras, hermano, en la palabra de Dios lo tenemos todo. Es un gran regalo que el Señor nos dejó, es su palabra. Recuerda que la palabra de Dios está viva. La palabra de Dios, dice el Salmo, es luz para nuestros pies. Entonces, el que nosotros, hermano mío, comencemos a interesarnos en la palabra de Dios, comencemos a estudiarla, comencemos a profundizar, significa simple y sencillamente que nosotros, hermano mío, nos interesamos por Dios. ¿Quién de nosotros, escucha, hermano? Yo no sé si alguno de los que están ahorita escuchando,
ya no tenga a sus padres con ustedes, que ya hayan fallecido. Yo en mi caso, mis dos padres ya fallecieron. Y yo te pregunto a ti, hermano, si tú estás en el mismo caso, ¿cuánto no darías tú en este momento, hermano mío, por poder escuchar a tu padre que ya ha fallecido, a tu madre? ¿Me explico? O los que no tienen a sus padres con vida, pero no están en este país, vamos a suponerlo, ¿cuánto no darías tú por poder abrazarlo? ¿Me explico? Es lo mismo con la palabra de Dios. El conocer su palabra, hermano mío, es simple y sencillamente que podamos nosotros tener ese encuentro con Dios, encontrarnos con Dios, escuchar a Dios lo que Él quiere de nosotros. Otro punto, hermano mío, del que nosotros tenemos ese deber hacia nuestro Señor, es que podamos acercarnos a los sacramentos que nos dejó por medio de Jesucristo. Todos conocemos los sacramentos. Jesucristo los instituyó. Sacramento del bautismo, confirmación, primera comunión, orden sacerdotal, unción de los enfermos, penitencia. Todo esto Jesucristo lo dejó. ¿Y lo dejó en dónde? En su iglesia. ¿Para qué? Para que nosotros podamos, hermano mío, tener ese medio de encontrarnos más con Él. Es una riqueza, te vuelvo a repetir lo que Jesús nos dejó. Él no se equivoca, mis hermanos. Y nos dejó su iglesia bien establecida, bien plantada. Y en medio de esa iglesia nos dejó esta ayuda espiritual, nos dejó esta riqueza, te repito, para que nosotros podamos seguir avanzando, para que podamos nosotros, hermano mío, seguir alimentándonos, para que podamos tener el privilegio, que es un privilegio lo que tenemos, primeramente por el bautismo, de adherirnos a Dios, de ser parte del Señor. Segundo, vamos a ponerle el sacramento de la penitencia, para que podamos nosotros, que nuestros pecados sean perdonados. Él sabe que nos íbamos a equivocar, nos dejó el sacramento de la confesión. Nos dejó la Eucaristía, ¿para qué? Para que tengamos ese alimento. Nos ha dejado todo, mis hermanos, para que nosotros tengamos esa ayuda espiritual, esa riqueza, te repito, de seguir avanzando, de seguir anunciando y de seguir alimentándonos por medio de lo que Dios quiere para nosotros. Otro punto es bien importante, escucha. Ante todo, necesitas hablar con Él. Necesitamos hablar con Dios. ¿Cómo hablamos nosotros con Dios? Por medio de la oración, mis hermanos. Por medio de la oración. La oración es algo importantísimo para nosotros que estamos en camino de conocer al Señor, para nosotros que queremos conocer más al Señor, que queremos comenzar a amarlo, que queremos comenzar a ser guiados. La oración es el principal medio, mis hermanos, donde nosotros podemos tener contacto con Dios. ¿Por qué es importante la oración? Escucha. ¿Por qué es importante que nosotros oremos? La oración, mis hermanos, no es solamente una manifestación donde yo siento bonito. La oración no es solamente un momento donde yo puedo estar y sentir su presencia y sentirme amado. Eso es parte de ella, es hermoso el saber que Él está con nosotros. Pero la oración, mis hermanos, escucha, es importante porque ahí nosotros nos comunicamos en espíritu y en verdad con Dios. Esto lo vamos a ver en el Evangelio de San Juan, hermanos, los que tienen ahí su Biblia. Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 24. Ve buscándolo, hermano, por favor. Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 24. Dice la palabra de Dios, hermano, escucha. Dios es espíritu y los que adoran deben de adorar en espíritu y en verdad. ¿Qué significa esto? Que por medio de la oración, hermano, tú sigue apuntando, si tienes que apuntar, apunta, no te preocupes. Que nosotros cuando oramos, hermano mío, tenemos que hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Qué significa o de qué forma podemos nosotros conectarnos con Dios en espíritu y en verdad? Simple y sencillamente rebajándonos nosotros, quitando nuestra vileza y permitiendo, hermano mío, que nuestro espíritu se conecte con el Espíritu de Dios. La oración es un medio, te repito, donde nosotros nos conectamos con el Señor, donde nosotros tenemos el amparo del Señor, donde nosotros tenemos la guía del Señor. Entonces, San Juan nos dice claramente, mis hermanos, que debemos de orar en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros oramos, hermano, mira, ahorita, por ejemplo, la hermanita que estaba compartiendo, creo que es la hermana Humbertina, si no estoy mal,
Cuando ella compartía, nos decía de lo que estamos pasando, de las necesidades que hay, de que tenemos que orar por la enfermedad que está sucediendo, de que tenemos que ser levantados. Todo esto es la oración. Entonces, nosotros cuando oramos, hermanos, nosotros cuando clamamos al Señor, nosotros cuando pedimos al Señor, las cosas comienzan a cambiar, las cosas comienzan a moverse. ¿Por qué? Porque el orar es mover la mano de Dios. El que nosotros oremos es simple y sencillamente que clamemos al Señor, que busquemos al Señor. La palabra de Dios nos dice ahí mismo en el Evangelio de San Juan, hermano, pero ahora vamos a ver el capítulo 16, versículo 24. Escucha. Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 24. Dice la palabra de Dios, escucha. Voy a leer desde el 23. Dice la palabra de Dios: aquel día no me preguntaréis nada. En verdad os digo, que el Padre os concederá lo que pidáis en mi nombre. Hasta ahora nada le habéis pedido en mi nombre. Pedís y recibís, para que sea perfecto vuestro gozo. Palabra de Dios. Que nos dice claramente, hermano, la palabra de Dios, de que nosotros lo que pidamos lo podemos recibir. De que nosotros cuando pidamos, como nos dice San Juan en el capítulo 4, cuando pedimos en espíritu y en verdad, te repito, la oración llega a Dios. La oración es la debilidad de Dios, mis hermanos. Cuando nosotros oramos, el Señor cambia todo. Por eso San Juan nos invita a que estemos en oración, a que oremos, a que clamemos esa riqueza, a que busquemos esa riqueza, mis hermanos, a que nos hagamos verdaderamente gente de oración, gente que clama al Señor, gente que podamos levantar nuestras manos, que podamos acariciar la gloria del Señor, mis hermanos. Otro versículo, escucha, vamos a ver cómo Él intercede por nosotros. Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 13. Dice la palabra de Dios, hermano, escucha. Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 13. Dice la palabra de Dios: y yo os concederé, escucha qué importante, y yo os concederé todo lo que pidáis en mi nombre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Palabra de Dios. Fíjate qué importante, mi hermano. Si nosotros oramos, nos dice San Juan en el versículo 14, si nosotros oramos, Él nos va a conceder lo que nosotros le pidamos. Y yo, dice su palabra, y yo os concederé todo lo que pidáis en mi nombre. O sea que cuando nosotros clamamos a Jesús, hermano, tenemos que tener la seguridad que el Señor ya nos lo está dando. Te repito, estamos viendo toda la heredad, todo lo que el Señor nos dio, somos herederos de Dios. Y como herederos de Dios que somos, te repito, tenemos nosotros derecho de clamar al Señor, de buscarlo, de pedirle, de clamarle. Nosotros, te repito, tenemos que tener en cuenta, ya usé el ejemplo, lo vuelvo a usar, de que nosotros como hijos de Dios podemos acercarnos a Él y llamarlo por su nombre, papá, papito, como tú quieras llamarlo. Porque a fin de cuentas es tu papá, mis hermanos. ¿Quién de nosotros no pide algo a su papá? La misma palabra de Dios lo dice. Bueno. ¿Cómo debe de ser, escucha, cómo debe de ser nuestra oración, hermanos? ¿Cómo es que nosotros debemos de orar al Señor? No es solamente de orar y pedir lo que yo quiero o simple y sencillamente a ver qué pasa, ¿no? El Señor nos dice también cómo debe de ser nuestra oración. Esto lo vemos en el Evangelio de San Mateo, mis hermanos, los que están apuntando, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, versículo 6. Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 6, dice la palabra de Dios, mira. Tú en cambio, dice el Señor, tú en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está ahí en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará. Palabra de Dios. ¿Qué significa, hermano, esto? ¿Qué significa este versículo? Dice el Señor, tú cuando vayas a orar, entra en tu aposento. ¿Qué significa esto? Que el Señor quiere que nosotros tengamos una intimidad con Él. El Señor quiere que nosotros cerremos las puertas, escucha, que cerremos las puertas al mundo, que cerremos las puertas a la distracción,
que cerremos las puertas a nuestra carne, que cerremos las puertas de todo lo exterior, para que nuestra mente quede en blanco y podamos tener ese contacto con el Señor. Esto es lo que significa cuando dice, entra en tu cuarto, cierra la puerta a tus pensamientos, cierra la puerta a tus deseos, cierra la puerta a lo que tú quieres y deja que yo vea lo que tú quieres. Fíjate qué importante es la palabra de Dios, hermano. Cuando yo oro, tengo que saber por qué estoy orando. Y la misma palabra de Dios dice, nosotros no sabemos pedir, y si pedimos, pedimos mal. Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Entonces, voy a poner un ejemplo rapidito. Una persona que está enferma, cuando ora, lo primero que hace es decir, Señor, sáname. Señor, sana mi enfermedad. ¿Por qué? Porque es lo que tú quieres, ¿cierto? Un enfermo lo que necesita es sanación. Pero el enfermo, a causa de su desesperación, a causa de su necesidad, pues muchas veces no se da cuenta de lo que Dios quiere. Muchas veces el enfermo no sabe si Dios, hermano mío, está permitiendo esa enfermedad para que tú te conviertas, para que se convierta tu familia, o simple y sencillamente porque te está purificando. ¿Me explico? Es por eso que la palabra de Dios dice, cierra la puerta. Cállate, mi hermano. Calla tu corazón, calla tu mente. Cierra la puerta y deja que el Espíritu comience a fluir y que el Señor haga en ti lo que tú necesitas. Eso dice claramente la palabra de Dios, mis hermanos. Tu Padre dice, después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está ahí en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Tu Padre que ve en lo secreto, Él sabe lo que necesitas. Y Él te dará la recompensa, que tú necesitas. Fíjate qué hermoso es la palabra de Dios, mis hermanos. La palabra de Dios no se equivoca. La palabra de Dios, hermano mío, te repito, es promesa, es luz, es seguridad, es todo la riqueza que podemos ahí encontrar. Voy a decir rápidamente otro, escucha. Aquí voy a mencionar varias citas. Por el tiempo, pues no podemos estar leyendo todo, mis hermanos, pero sí voy a darlas solamente si las quieres apuntar y tú en casita después las estudias, ¿ok? Otra forma de orar es sin egoísmo y con humildad. Sin egoísmo y con humildad. Esto lo encontramos en la epístola a Santiago, en el capítulo 4, versículo 3. Una forma de orar es sin egoísmo y con humildad. Primeramente vimos en Mateo 6:6 que el Señor nos dice que cerremos la puerta, que nos encerremos en nuestra habitación y ahí oremos. Ahora el Señor nos dice que para una verdadera oración, hermano, debemos hacerlo sin egoísmo y con humildad. Ya te dije, esto lo vemos en Santiago capítulo 4, versículo 3. Otra forma es en su voluntad y con obediencia. Esto lo vemos en la primera carta a San Juan. Primera de San Juan, capítulo 5, versículos 14 al 15. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Esto es importante en el Espíritu. Una oración en lenguas. Esto lo vemos en la epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 26, mis hermanos. Una oración en lenguas, todos los que están aquí han escuchado una oración en lenguas. ¿Qué es orar en lenguas? Es orar en espíritu. ¿Qué significa, hermano mío, orar en el espíritu? Simple y sencillamente que nosotros nos callamos para que el espíritu comience a hablar. Eso es una oración en lenguas. Orar en lenguas es simple y sencillamente mostrarle al Señor nuestra debilidad, mostrarle que no podemos. El espíritu viene y nos hace hablar en espíritu y en verdad. Fíjate qué importante es esto. Esto lo vemos, te repito, epístola a Romanos, capítulo 8, versículo 26. Otra forma de oración, con fe y confianza. Tener fe en la oración y tener confianza de que vamos a recibir lo que pedimos. Esto lo vemos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículo 24. Marcos 11, versículo 24. Esto es, dijimos, hermanos, una oración con fe y con confianza. Mira,
Lo voy a leer esta cita de Marcos, solamente para ver lo que nos dice el Señor, cómo debemos orar con fe y con confianza. Dice la palabra de Dios, escucha. Marcos 11:24. Por eso os digo que obtendréis todo cuanto pidáis en la oración, si creéis que ya lo habéis recibido. Palabra de Dios. Fíjate qué hermoso, hermano mío, nos habla Marcos. Si nosotros creemos que vamos a recibir lo que hemos pedido, debemos claramente, dice la palabra de Dios, de creer que ya lo hemos recibido, de creer que es nuestro, de que esa promesa que el Señor nos dejó es nuestra. Otra forma, hermano mío, es orar en todo momento. En todo momento debemos de orar. Esto lo vemos en la primera carta a los Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orar en todo momento. Ok, aquí viene algo importante. ¿Qué significa, hermano, orar en todo momento? ¿Significa que yo tengo que estar metido en la iglesia todo el santo día? ¿Significa que yo tengo que estar de rodillas en mi casa todo el santo día? ¿Significa que no tengo que hacer comida a mujeres? ¿Significa que los hombres no debemos de trabajar? ¿Significa que yo tengo que estar con mis manos levantadas y arrodillado y encerrado en mi cuarto todo el día? No. Pero la palabra de Dios dice en Tesalonicenses que en todo momento tengo que orar. ¿Qué significa esto? De que nosotros, hermano mío, con nuestro cuerpo, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestro corazón, debemos estar en oración todo el día. ¿Qué significa esto? Que en medio de nuestra situación, que en medio de nuestro trabajo, que en medio de lo que estamos haciendo, tenemos que estar pidiéndole a Dios y agradeciéndole a Dios en todo momento. ¿Me explico? Si yo trabajo, vamos a suponer, yo soy un jardinero, pongamos el ejemplo. Pues cuando yo estoy cortando las flores, podando las flores de mi trabajo, en ese momento yo le estoy ofreciendo al Señor, Señor, por medio de estas flores que yo podo, yo te las ofrezco, Señor, glorifica tu nombre, Señor. Yo hago cualquier otro tipo de trabajo, en pocas palabras, ofrecerle al Señor mi día, hermano, ofrecerle al Señor mi trabajo. Eso significa cuando nos dice que en todo momento tenemos que estar orando. ¿Me explico? Desde que despertamos hasta que nos duermamos, todo el día debe de ser oración, ofreciéndole al Señor todo lo que nosotros estemos haciendo. Amén. Otro punto, el último de esto que estamos viendo, es para no desanimarnos. Esto es bien importante y sobre todo en estos momentos que estamos pasando. Para que nosotros no caigamos en desánimo, para que nosotros no estemos desanimados y sobre todo para que no caigamos en tentación, mis hermanos. Cuando nos desanimamos y cuando caemos en tentación es porque somos débiles. Una persona que se desanima, una persona que cae en pecado, que cae en este tipo de situaciones, es una persona que está débil. Pero el Señor nos dice que nosotros debemos de ser fuertes. Esto lo vemos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo 41, mis hermanos. Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo 41. Escucha, dice la palabra de Dios. 26, 41. Nos dice así: velad y orad para que no caigáis en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo 41. Velen y oren en todo momento, porque recordemos, hermano mío, que nuestra carne es débil. Entonces, aquí claramente nos está diciendo, mis hermanos, cuáles son nuestras responsabilidades, cuáles son nosotros, todo esto que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios. Ahora, dijimos que un hijo de Dios tiene, como lo acabamos de ver, responsabilidades, pero también tenemos que beneficios, ¿recuerdas? Tenemos beneficios. Entonces, si yo me apego al Señor, si yo me uno al Señor en todo esto que acabamos de hablar, si yo oro, si yo le busco, si yo me intereso en su palabra, si yo le sirvo, si yo me gozo en el Señor, si yo hago la voluntad de Dios, en pocas palabras, mis hermanos, ¿qué recompensa tenemos? ¿Qué es lo que esperamos de Dios? Dios no se queda con nada, todos lo sabemos. Esto lo vemos claramente, mis hermanos, al ver ahora la herencia. Vamos a ver la herencia de Dios. Mira, nosotros
como hijos y como herederos de todas y cada una de las promesas que para nosotros ha provisto nuestro Padre. ¿Qué tenemos nosotros, hermano mío, en todo esto como herencia? Te repito, vamos a ver primeramente la primera de Juan, la primera epístola de San Juan, capítulo 2, versículo 25. Ahí nos da una promesa el Señor que nosotros tenemos, hermano mío, vida eterna. Vuelvo a repetir, la primera de San Juan, capítulo 2, versículo 25. Tenemos nosotros vida eterna. ¿Qué significa? Que nuestro paso en este mundo, hermano mío, como ya les dije, es un paso, estamos en una iglesia peregrina. Nuestro paso por este mundo es un paso fugaz. Cuando nosotros muéramos, tenemos preparada la vida eterna. ¿En dónde? Junto a Jesucristo. Entonces, para nosotros como cristianos, la muerte no es el fin, hermanos. No es el fin la muerte. Entonces yo les pregunto, ¿por qué estamos preocupados por el coronavirus? ¿Por qué estamos preocupados por la situación? Si al fin y al cabo, que pasando esto, mis hermanos, nosotros vamos a tener vida eterna. Bien sea en una muerte física o bien sea que el Señor sane todo esto y nos devuelva nuestra normalidad. La palabra de Dios, hermanos, recuerda, es clara, la palabra de Dios está viva. Y Él nos está diciendo que nosotros tenemos vida eterna. Otra herencia que nos ha dado el Señor es una protección divina. Fíjate qué hermoso, hermano. Aquí no está hablando el Señor de que somos hijos de Él. ¿Qué significa esta protección divina? Esto lo vemos en el libro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 45, versículos 2 y 3, hermano. Libro del profeta Isaías, capítulo 45, versículo 2 y 3. Dice la palabra de Dios, hermano, escucha. Esto dice Yahvé: yo marcharé delante de ti e iré allanando las pendientes, quebraré los batientes de bronce y romperé los cerrojos de hierro. Te daré los tesoros ocultos y las riquezas escondidas, para que sepas que yo soy Yahvé, el Dios de Israel, el que te llama por tu nombre. Palabra de Dios. Fíjate cómo nos dice aquí, hermano, la palabra de Dios, precisamente el libro por medio del profeta Isaías, de que nosotros estamos protegidos por Él, de que nosotros estamos completamente al cuidado de Él, protegidos de Él completamente. Fíjate, hermano, el Señor no se equivoca y envió al profeta Isaías precisamente para pregonarnos esto, para decirnos que no debemos de tener miedo, que debemos de estar, hermano mío, con la seguridad de que Él nos cuida, de que Él nos protege, de que Él está con nosotros en todo momento. Otra cita de lo que nos espera, hermano mío, como herederos que somos, esto lo vemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 10. Juan 10:10. Ahí dice la palabra de Dios claramente, mis hermanos. Esta cita probablemente muchos la sepan de memoria. Dice la palabra de Dios, Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 10. El ladrón solo viene a matar, a robar y a destruir. A tres cosas viene el ladrón: a matarnos, a robarnos y a destruirnos. Fíjate qué clase de lucha es en la que estamos metidos. Pero ahí mismo en Juan 10:10 dice: aunque el ladrón venga a matarte, venga a robarte, venga a destruirte, dice el Señor, pero yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Fíjate qué hermosa promesa, mi hermano. Yo he venido, dice Jesús, ¿para qué? Para que tú, hermano, tengas vida y vida en abundancia. Tan sencillo como eso. Debemos de creer en Él, debemos de entender lo que Él quiere de nosotros. Debemos de darnos cuenta, hermano mío, que Él está aquí para cuidarnos, para protegernos, para amarnos y para que nosotros tengamos, según dice su palabra, tener vida y vida eterna. Es hermoso esto, hermanos. La mejor forma de que nosotros podamos lograr el cumplimiento de esas promesas es solicitándolas, pidiéndoselas a Él. Para ir tomando posesión de los bienes celestiales es ir poniendo en la balanza la oración y la Biblia. Nuevamente volvemos, hermano mío, recuerda la oración, que es importantísimo, que nosotros oremos. La oración, ya te dije, es la forma en que nosotros nos comunicamos con Dios y que Él se comunica con nosotros también.
La Biblia, la palabra de Dios, ya dijimos, es importantísimo, hermanos, que entendamos la palabra de Dios. El Señor cada día nos está hablando, cada día, te repito, hay promesas para nosotros. Hay forma en la que Él nos anima, hay formas en la que Él nos ama. Pero ¿cómo nosotros vamos a encontrar todo eso si no sabemos buscarlo o no sabemos, hermano mío, escucharlo? Debemos de estar atentos a su palabra, mis hermanos, saber lo que Él tiene para nosotros. Por eso es importante que practiquemos la oración y practiquemos también la lectura bíblica. Hay que recordar que la lectura bíblica, escucha, sin oración puede ser frialdad, estudio, aridez, etc. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Muchas veces nosotros nos podemos dedicar a leer la palabra de Dios. Tal vez hay personas entre nosotros, hermanos, o conoces a algún hermano que se sabe la Biblia de orilla a orilla. Se sabe los versículos de memoria, se sabe las citas, se sabe todo. Qué bueno, tiene buena memoria. Pero muchas veces, a fin de cuentas, es solamente eso, el saber. Hay personas que estudian solamente para enanchecer su mente, solamente para llenarse de conocimiento, pero al fin y al cabo nunca dan, hermano mío, ese conocimiento que recibieron, nunca quieren poner en práctica lo que han conocido, o peor aún, que se llenan de tanta información que no hay espacio para Dios en los corazones. Es por eso que necesitamos un estudio bíblico, necesitamos conocer la lectura, pero a la luz del Evangelio, a la luz del Espíritu Santo, para que lo que yo leo sea movido y dirigido por el Espíritu Santo. Para que cuando yo lea una cita bíblica o cuando yo me aprenda un versículo bíblico, es dirigido y movido por el Espíritu Santo. Así cuando yo hablo, cuando hay una necesidad, el Espíritu viene y me ayuda, pone en mi mente esa luz y sale ese versículo. ¿Me explico? Eso es lo que hace la palabra de Dios, mis hermanos. El que nosotros podamos dar ese alimento vivo, esa agua viva que Jesús nos da. Es por eso que debemos de entender claramente lo que el Señor nos muestra con su palabra. Te repito, la Biblia no solamente es un libro para lectura. La Biblia no es un libro de estudio, mis hermanos. La Biblia es una forma en la que Dios usa para que nosotros podamos escucharlo. Te repito, debemos de entender la palabra de Dios, hermano mío, a la luz del Espíritu Santo. ¿Me explico? Así de sencillo. Ahora, la oración. Si nosotros solamente usamos la oración solamente para sentimentalismo o solamente para sentir bonito o simplemente nos dedicamos solo a oración y nos olvidamos también de la escritura, mis hermanos, de la Biblia, también corremos peligro. Aquí los dos deben de ir juntos, unidos, amalgamados. ¿Por qué? Porque todo nos lleva a Dios. Tanto la oración como la palabra de Dios, hermano mío, hace que nuestro corazón se abra, que nuestro corazón se queme y que nuestro corazón pueda elevarse a Dios. Al fin y al cabo eso es lo que necesitamos, que nuestro corazón se eleve a Dios para que Dios lo tome, lo transforme y nos dé, como nos había dicho en Juan 10:10, vida y vida en abundancia. Es importante lo que nos muestra, mis hermanos, te repito, lo que nos está mostrando hoy. Ahora, Dios, escucha, Dios ha dado a sus hijos esa fortuna que son las promesas depositadas en su palabra. Tú tendrás que cumplir los requisitos que la promesa tiene como condición. Esto lo vemos en el Evangelio de San Juan, mis hermanos, capítulo 1, versículos del 9 al 12. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos del 9 al 12. Escucha lo que dice su palabra, hermano. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre. Cuando viene a este mundo, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella, pero el mundo no la reconoció. Vino a los suyos, mas los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios a los que creen en su nombre. Palabra de Dios. Dice claramente versículo 12, pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios a los que creen en su nombre. Aquí claramente San Juan nos dice, mis hermanos, de que nosotros, escucha, que la hemos recibido, que la hemos amado, que la estamos buscando. Esto nos convierte en hijos de Dios. Porque recuerdas que al principio habíamos dicho, mis hermanos, que la palabra de Dios, que el Señor nos hace sus hijos y nos busca. Aquí nos lo recalca San Juan precisamente.
Todos los que la recibieron les dio el poder de hacerse hijos de Dios a los que creen en su nombre. Tú y yo creemos en Jesús, es por eso que estamos haciendo esto, ¿cierto? Tú y yo sabemos que tenemos esperanza en Jesús, porque si no tuviéramos nuestra esperanza en Jesús, no estuviéramos en este momento haciendo esto. Estuviéramos cada quien en su situación, estuviéramos haciendo no sé qué cosa, aunque estuviera ahorita el virus, estuviéramos desesperados, estuviéramos llorando, no sé. En cambio tenemos la seguridad, mis hermanos, que Jesús tiene control de esto que está pasando y de que cuando Dios lo diga, cuando Jesús lo ponga, esto va a terminar por la voluntad de Él. Así de sencillo, mis hermanos. Nosotros tenemos que formar buenos hábitos de oración, mis hermanos. Tenemos que encontrarnos. Muchas veces no es fácil el que nosotros nos metamos en oración, o no es fácil que nosotros nos metamos, hermano mío, a la palabra de Dios, o que el estudio, porque muchas veces no tenemos tiempo, porque muchas veces es más cómodo hacer otras cosas que la misma oración, te repito. Pero solo Dios sabe, hermano mío, la forma en la que nos llama a cada uno de nosotros a encontrarnos con Él. Yo te repito, muchas veces creemos no tener tiempo para orar. Ofrécele todo tu día al Señor, hermano. Ofrécele todo lo que tú hagas. Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 58. Ahí nos habla sobre el ayuno que agrada a Dios. Muchas veces Dios quiere más de nosotros en la forma en que nosotros se convierta nuestro corazón a Él, en que nosotros seamos misericordiosos, en que nosotros le amemos, en que nosotros hagamos con nuestros hermanos. También eso, hermano mío, también eso es oración. El tener misericordia con los hermanos. El simple y sencillamente el soportar, hermano mío, muchas veces los insultos, el soportar muchas veces las cosas que nos hagan quedarte callado, eso también es oración. Eso lo vimos, recuerda, en la clase pasada, el hombre espiritual, el hombre carnal. Todo es oración cuando nosotros se lo ofrecemos al Señor, mis hermanos. Incluso nuestras caídas, incluso nuestros pecados, el arrepentirnos, el ofrecerle al Señor, Señor, me equivoqué, pero no voy a volver a caer, me mantengo firme. Ahí estamos haciendo un pacto con el Señor y tratando en toda la forma de serle fiel al Señor. También eso es oración, mis hermanos. Todo cansancio, todo desvelo, todo lo que hagamos, ofrecérselo al Señor, y eso es agradable a nuestro Señor. Amén. Bueno, ¿cómo debemos nosotros, hermanos, te repito, de fomentar un hábito de oración? Esto es bien importante, escucha. Nosotros debemos de tener un lugar definido para orar. Ahí veo un hermano, es el hermano Manuel, tiene un altarcito, ahí se está viendo, no sé si lo ven todos, tiene un altarcito. Esto es importante, cada quien en nuestras casas podemos tener un lugarcito donde podamos arrodillarnos, donde podamos orar, donde podamos entregarle todo al Señor. ¿Para qué ocupamos un altarcito? ¿Para qué ocupamos una imagen? Pues simple y sencillamente para que podamos nosotros recordar al Señor. Doblar rodilla, orar, que podamos nosotros encontrarnos con el Señor. Este lugar, hermano mío, este lugar que nosotros definamos en nuestra casa, en donde estemos, en un tiempo definido y con un deseo definido. ¿Qué significa un tiempo definido? Que tratar de poner una hora específica para que nosotros podamos orar. ¿Cuál es el deseo definido? Ese deseo que nosotros podemos tener al momento de hacer oración. Te repito, hacer oración no significa, hermano mío, el esperar un sentimentalismo, el esperar solamente el sentir bonito, no. Ese deseo que nosotros debemos de tener por medio de la oración es simple y sencillamente poder encontrarnos con Dios. ¿Cómo nos encontramos con Dios? Un encuentro con Dios no significa que vas a ver una visión, que vas a sentir su presencia, no. Simple y sencillamente, hermanos, saber que tú estás con Dios y que Dios está contigo. Que nos decía el Evangelio de San Mateo, cierra la puerta y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Eso significa tener la meta. La meta de la oración es encontrarnos con Dios. Que nuestro corazón se una a Dios. Que nosotros podamos ver a Dios, hermanos. Hay métodos muchas veces para poder hacer la oración. Uno de esos métodos es leyendo la palabra de Dios, ya lo habíamos dicho. Por medio de la Biblia nos hará escuchar al Señor y esto será el alimento para nuestra propia oración. Yo creo que todo lo hemos experimentado, mis hermanos, cuando muchas veces vamos a suponer que estamos queriendo discernir algo, queremos saber algo o simplemente tenemos una tristeza, una necesidad y oramos al Señor, Señor, dame discernimiento, dame luz, Señor, háblame, todo eso.
Se nos viene una cita a la mente o simplemente abrimos nuestra Biblia y es el Señor que nos habla. Eso es como el Señor responde, mis hermanos. Eso es como el Señor siempre nos está buscando, te repito. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestra necesidad, ya lo dijimos. Él conoce nuestra necesidad. Y una promesa importante de Dios, mis hermanos, es de que nunca nos va a dejar solos, recuerda. Y es de que nos va a dar vida y vida en abundancia. Fíjate qué hermoso, hermano mío, es lo que tenemos nosotros que hacer cada día. Una recomendación grande, hermano, escucha, para cada uno de nosotros. Cuando nosotros usamos la palabra de Dios solamente para adquirir conocimiento o información, nosotros ahí no podemos ver cómo Dios nos habla. ¿Me explico? Tenemos que buscar, hermano, y tenemos que usar la palabra de Dios, te repito, como el medio, como el fin de usar la palabra de Dios es encontrarnos con Dios, escuchar su palabra, saber que Él nos habla, saber que Él está buscando nuestro corazón. Pero si yo uso la palabra de Dios, como habíamos dicho hace un momento, mis hermanos, solamente para obtener sabiduría, o solamente para aprenderme las citas, o solamente para poder yo tener argumentos, o simplemente para poder debatir con los hermanos protestantes, o simplemente para, no sé, hay tantas cosas, mis hermanos. Simple y sencillamente la palabra de Dios, mis hermanos, tenemos que darnos cuenta que es el Señor hablándonos. Hay salmos, está el Evangelio. Está el Nuevo Testamento donde el Señor nos habla, mis hermanos. El Señor nos muestra el plan de salvación. El Señor nos muestra, hermano mío, por medio de los evangelistas, lo que Jesús hizo, las palabras que Jesús hizo. Jesús nos dice que nos amemos. Jesús nos dice que nosotros debemos de confiar en Él. Es promesa, es Dios hablándonos, hermanos. La palabra de Dios, te repito, debemos de guardarla en nuestro corazón y de comenzar a buscarlo, comenzar a creerle y comenzar a tener esa vida que Él tiene preparada para nosotros. Cuando nosotros, hermanos, hablamos de la palabra de Dios, cuando nosotros buscamos la palabra de Dios, algo bien importante es, no corras ni te apresures. Estoy hablando de la lectura bíblica. La palabra de Dios, tú sabes, no se debe de leer de corrido, ni se debe de leer simplemente iniciando en Génesis hasta el Apocalipsis y ya la terminé. No, la palabra de Dios es pausada. Hay que ver qué libro te gusta, hay que ver qué libro te llama el Señor a leer, hay que ver qué te llama. Hay que leer detenidamente, hay que meditar su palabra y comenzar a saber, hermano mío, qué es lo que Él quiere de nosotros. ¿Por qué? Porque entre más busquemos, más dudas nos van a surgir a nosotros, ¿cierto? Y esas dudas, ¿quién nos las va a responder? La misma palabra de Dios. Preguntarnos qué es lo que estamos leyendo. Cuando nosotros comenzamos a leer, hermano, vamos a ver simplemente de qué forma nosotros le somos infieles a Dios, de qué forma nosotros simple y sencillamente puedo ser un mejor hijo de Dios, cómo puedo ser más misericordioso, cómo puedo yo tener una mejor espiritualidad, cómo saber orar, nos decía la palabra de Dios. Cómo podemos nosotros, hermano mío, poder apartarnos, como vimos en la clase anterior, de la carne, cómo ser una persona más espiritual, cómo llenarme de amor. O sea, son muchas formas que está contenida en la palabra de Dios, porque a fin de cuentas, hermanos, recordemos que la palabra de Dios es un testamento que el Señor nos dejó a nosotros. Es un tesoro que el Señor nos dejó, hermano mío, a nosotros. El tener la palabra de Dios es un tesoro y es un tesoro vivo. Y te repito, si nosotros que somos hijos de un rey, nosotros que somos hijos del gran rey, mis hermanos, y tenemos este tesoro, y no lo sabemos aprovechar, debemos de tener en cuenta, mis hermanos. ¿Por qué? Porque leer la palabra de Dios, te repito, ¿a quién nos va a llevar, hermanos? A que nos demos cuenta de nuestros pecados. Y cuando nosotros nos damos cuenta de nuestro pecado, vamos a hacer hasta lo imposible por salir del pecado, ¿cierto? Una persona que vive en pecado continuo, hermano, es una persona que no sabe lo que es pecar. Sabrá lo que está estar en pecado, pero no va a saber la magnitud que es pecar. ¿Sí me explico? Tal vez entre nosotros, voy a decir esto con mucho respeto, tal vez entre nosotros había hermanos que vivieron mucho tiempo en adulterio, ¿me explico? Que vivían en unión libre, que vivían en unión libre. Ellos vivían felices así. No creían que el matrimonio fuera algo tan importante, ¿me explico? Pero cuando conociste a Dios, hermano, cuando el Señor te tocó, te diste cuenta de lo importante que era el matrimonio. Tal vez ya fuiste, arreglaste tu vida. ¿Por qué? Hasta que no te diste cuenta lo que valía, tú diste el paso, ¿me explico? Es lo mismo, una persona que está en pecado, hermano, no quiere abandonar el pecado.
Pero si nos damos cuenta por medio de la palabra de Dios que el pecar es ofender a Dios, vamos a tratar de solucionar eso rápidamente. Y eso, te repito, lo vemos en la palabra de Dios. Nos vamos a dar cuenta de lo importante que es, hermano, de alejarnos, por ejemplo, de hacer chismes, de estar en problemas con los hermanos, de estar en problemas con la familia. Nos vamos a dar cuenta de lo importante que es, hermano, no mantenernos en la codicia, de lo que significa la mentira, de lo que es vivir con rencor, de lo que es vivir odiando, de lo que es vivir con problemas. Todo esto, hermano, te repito, lo vemos en la palabra de Dios. Porque el Señor nos dejó una gran riqueza, te repito. Y ahí el Señor nos habla claramente, mis hermanos, de lo que nosotros tenemos que hacer. Porque al fin y al cabo, recuerda, nuestra última meta en esta vida es encontrarnos con Jesucristo. ¿Y cómo vamos a encontrarnos con Jesucristo? Siguiendo su palabra, buscándole y amándole. Así de sencillo, mis hermanos. ¿Qué promesa contiene lo que estamos leyendo? Estamos hablando todavía de la palabra de Dios. Hacerlo nuestro, ya dijimos, detenernos y reclamarla. ¿Qué ejemplo debo de seguir? Por medio de la palabra de Dios, lo que me hable. ¿Cuántas veces nosotros, hermano mío, hay personas con necesidad y no queremos hacerla? Vemos en la palabra de Dios lo que dice de eso, parábolas de misericordia. Acabamos de ver precisamente el hijo pródigo. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en esa situación, hermano mío? De que no nos perdonamos entre padres e hijos, de que vivimos años sin hablarnos con nuestros padres, de que no sabemos perdonar a nuestros hijos, no sabemos perdonar a nuestros hermanos. El Señor nos muestra por su palabra lo que debemos de ser. Fíjate, hermano, una simple lectura, una simple parábola que dijo Jesús hace más de 2000 años y sigue haciendo eco en nuestros corazones. Fíjate lo que es la palabra de Dios. Así de sencillo, mis hermanos. Pero ¿qué significa? Si yo leo esta lectura que acabamos de leer en el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, la parábola del hijo pródigo, la leo de corrido, la leo sin meditarla, la leo sin siquiera ponerle atención, pues la palabra de Dios no va a hacer efecto en mí. Pero si yo la leo detenidamente, me doy cuenta de lo que está hablando Jesús, me doy cuenta de lo que Jesús quiere, de lo que Jesús busca de mí, yo me voy a dar cuenta. Me va a llegar a mi mente, me va a llegar a mi corazón, oh, es que yo estoy peleado con mi hijo, oh, es que yo estoy peleado con mi padre. Eso es lo que hace la palabra de Dios, hermano, es promesa de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos está buscando, recuerda. Fíjate qué importantes son las promesas de Dios, qué importante es que seamos hijos de Dios, mis hermanos. ¿Qué mandamientos? La palabra de Dios viene en los mandamientos del Señor, recordemos. Todos los mandamientos que el Señor nos dejó y el más importante que es amarnos los unos a los otros. ¿Qué tropiezo o piedra debo de evitar? ¿Qué pensamiento nuevo me ofrece acerca de Dios? Todo esto, te repito, es por medio de su palabra, hermano, porque la palabra de Dios está viva. Guardar silencio y escuchar. Deleitarte, dice aquí, el resto del día con lo que han hablado y permitirle estar en el pensamiento en cada cosa que hagamos. La palabra de Dios, hermano mío, perdón por ser tan repetitivo, pero es importante. La palabra de Dios debe de estar en nuestro corazón en todo momento. Vuelvo a repetírtelo, no solamente como estudio, no solamente para hablar por hablar, no, la palabra de Dios está viva, mis hermanos. Y un corazón que busca a Dios se va a dejar encontrar Dios, ¿me explico? Dios en todo momento está esperándonos, así como aquel hijo pródigo, así como aquel hijo que buscó a su padre, que se arrepintió y regresó, así nosotros debemos de regresar con nuestro Padre. Porque al fin de cuentas Dios siempre está esperando por nosotros, hermanos. Y por medio de su palabra, Él nos busca, Él nos quiere encontrar y Él quiere que nosotros, te repito, San Juan 10:10, tengamos vida y vida en abundancia, mis hermanos. Termino con esta cita. Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo 41. Yo te voy a pedir que la busques, hermano, para que la leamos todos juntos. Los que tienen ahí su palabra de Dios a la mano, por favor. Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo 41. Dice la palabra de Dios, mis hermanos. Velad y orad para que no caigas en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Recordemos claramente esto, mis hermanos. Estar siempre despiertos, estar siempre orando,
estar alentándonos, hermanos, nosotros como comunidad que son, como hermanos en la fe, como personas cristianas. Ustedes saben que entre ustedes hay necesidades, hay entre nosotros, hermanos, muchas veces cosas que podemos hacer por los hermanos. Debemos de estar alerta los unos por los otros, debemos estar buscándonos, debemos estar orando siempre por la comunidad, debemos de estar orando por los hermanos. Deben por favor también orar por un servidor, por mi familia, por mi misión, por mi ministerio, para seguir adelante. Ustedes saben también que la vida de un predicador, la vida de un misionero no es fácil, mis hermanos. Pero por medio de la oración, por medio de su oración también, ustedes saben que le dan a uno ánimo, le dan a uno la fuerza de seguir adelante. Así como nosotros oramos por ustedes como ministerio, también oren por nosotros, manteniéndonos alerta, manteniéndonos al tanto, sobre todo que nuestro último fin, como lo hacemos, sea alabar, bendecir y glorificar a Dios. Que al fin y al cabo estos cursos para eso es, para alabar y bendecir a nuestro Señor. Porque juntos compartiendo en un mismo espíritu, mis hermanos, daremos la gloria, la honra y la alabanza a nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Vamos a cerrar esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano Manuel, no sé si quiere alguien compartir. Pues mire que era un hermoso hermano con la cita última que ha terminado.